Mira, en este ejercicio vamos a estudiar los intervalos de crecimiento y también los posibles máximos o mínimos. Entonces vamos a hacer el apartado A, que es f de x es igual a x cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, siempre que vayamos a estudiar crecimiento y posibles máximos y mínimos, tenemos que derivar la función y nos quedaría 3x al cuadrado menos 12x más 9. Vale, dicha derivada la tenemos que igualar a 0 para calcular, insisto, los puntos que pueden ser candidatos a máximos o mínimos. La igualamos a 0 y evidentemente, bueno, pues calculamos las raíces. Entonces es una ecuación de segundo grado, menos b más menos raíz cuadrada de a al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por a y por c, partido por 2a, que es 6. Bueno, aquí tendríamos 12 más menos 144, 4 por 3, 12 por 9, que serían 108, partido por 6. Esto nos da 12 más menos la raíz cuadrada de 36, que es 6, partido por 6. Luego aquí tendríamos dos posibles soluciones. 12 más 6, 18 entre 3. x1 es igual a 3 y x2 sería igual a 1. Es decir, esos son los dos valores pues eso, que hemos obtenido en los cuales la derivada se hace 0. Es decir, posibles máximos o mínimos. Entonces, bueno, antes de nada, al principio del ejercicio siempre hay que tener en cuenta el dominio de f. No lo he colocado, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Al tratarse de un polinomio, el dominio son todos los números reales. Ahora lo que hacemos es, en la recta real, nos vamos a expresar los valores de f' de x de la derivada, es decir, nos tenemos que fijar la derivada, ¿vale? Para ver, en este caso, en qué intervalos es positiva o negativa, porque nosotros sabemos que si la derivada es positiva, la función es creciente, si la derivada es negativa, la función es decreciente. Por lo tanto, nos anotamos los dos valores en los cuales la derivada se hace 0 y vemos en cada uno de esos intervalos si la derivada es mayor o menor que 0. Entonces, por ejemplo, cogemos un representante de cualquier intervalo, en este caso podríamos coger el 0, a la izquierda el del 1, y sustituimos, muy importante, en la derivada, es decir, tenemos que calcular f' de 0. f' de 0 sería 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9, que es igual a 9. Es decir, en este intervalo la derivada sería positiva. Hacemos lo mismo en este caso con un valor entre 1 y 3, que podríamos ser 2. Haríamos 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2. Fijaros que estamos sustituyendo en la función derivada. Sería 12 más 9, 21, menos 24, menos 3. Es decir, aquí obtenemos un valor negativo. Y por último, cogeríamos un valor a la derecha del 3, en este caso, por ejemplo, el 4, y sería 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9. Que, bueno, podemos calcular el valor, pero nos va a salir mayor que 0. Mayor que 0, es decir, positivo. Con lo cual, voy a borrar estas operaciones que he hecho aquí. Con lo cual puedo afirmar que en el intervalo menos infinito 1 la función va a ser creciente, en el intervalo 1, 3 la función va a ser decreciente y en el intervalo 3 más infinito la función va a ser creciente. Vale, mirar, ya podríamos a partir de aquí deducir cuál es el máximo y cuál es el mínimo. El máximo estaría en el punto x igual a 1 y el mínimo en x igual a 3. ¿Por qué es esto así? Porque la función, si os fijáis en x igual a 1, la función pasa de ser creciente a decreciente. Por lo tanto, es un mínimo relativo. Y en el 3, pues pasaría exactamente todo lo contrario. Vamos a verificarlo a partir de la segunda derivada. Es decir, vamos a derivar para verificar si 1 es el máximo y 3 es el mínimo, en este caso para comprobarlo. Aunque ya, insisto, con esta información ya sería suficiente. Luego, la segunda derivada de la función sería, derivamos
f' de x y tendríamos 6x menos 12. Ahora calculamos a partir de la segunda derivada, tenemos que calcular en esos puntos donde la derivada se anula, tenemos que calcular cuál es su valor. Entonces calculamos por un lado f' de 1 y por otro lado, perdón, f2' de 1 y f2' de 3, es decir, la segunda derivada tanto de 1 como de 3. Estamos viendo, insisto, en los valores que son extremos relativos. Vale, entonces f2' de 1 sería 6 por 1 menos 12, es decir, menos 6, que es menor que 0. Luego se trata de un máximo. Hay un máximo en x igual a 1. Y si calculamos f2' de 3 sería 6 por 3 menos 12, 18 menos 12, que es igual a 6, que es mayor que 0. Luego en este caso se trataría de un mínimo en x igual a 3. Luego ahí tendríamos un máximo en x igual a 1 y un mínimo en x igual a 3. Vamos a calcular cuáles serían ese máximo y ese mínimo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, pues a la hora de calcular puntos, recordad que siempre tenemos que hacer referencia a la función original. La función original era esa que tenemos ahí arriba. Es decir, para calcular la imagen de 1, porque insisto, ahora estamos calculando puntos, tendríamos 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 más 1. Esto sería igual 1 menos 6 más 9 más 1. 9, 10, 11, menos 6, 5. Luego el primer punto en este caso, que sería un máximo, bueno, podemos ponerlo o expresarlo de la siguiente forma. En A1,5 hay un máximo. Y luego calculamos f de 3 y tendríamos en la función original 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 1. Entonces nos saldría 27 menos 3 por 3, 9 por 6, 54 más 27 más 1. Y esto nos da 27, 27, 54, 54, 1. Es decir, en el punto B, que sería el 3, 1, hay un mínimo. Bueno, y con eso tendríamos lo que es el máximo y el mínimo. Y ahora pondríamos también, de acuerdo a lo que hemos averiguado anteriormente, dónde estarían los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Indicaríamos que fijándonos aquí, ¿vale? Bueno, lo voy a expresar aquí, lo que son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Diríamos que la función es creciente en menos infinito 1 unión 3 más infinito. En esos dos intervalos es creciente, en este y en este. Y de la misma forma indicaríamos que la función es decreciente en 1, 3, que sería este intervalo. ¿De acuerdo? Y con eso ya tendríamos estudiada, en este caso, la monotonía de dicha función. Mirad, tenemos aquí la representación de dicha función y si os dais cuenta, bueno, pues fijaros que la función es creciente en este intervalo y también es creciente a partir del 3, es decir, en todo este intervalo hasta más infinito, desde menos infinito hasta 1 y desde 3 hasta más infinito es creciente. En todo este lo voy a marcar, pero sería creciente hasta aquí y también sería creciente en todo este intervalo, es decir, desde menos infinito hasta 1 y desde 3 más infinito. Y sería decreciente, pues evidentemente, en todo este intervalo. ¿Qué sería el intervalo? Lo voy a marcar con verde, el 1, un poco más grande, el intervalo 1, 3. Y fijaros dónde están el máximo y el mínimo. Mirad, el máximo, voy a borrar un poco esto,
mirad, el máximo estaría en este punto, ese sería el máximo. ¿Y qué coordenadas tiene ese punto? Pues tiene coordenadas 1, 5, que son las coordenadas del punto que hemos calculado aquí. Y el mínimo relativo, estas coordenadas, o este punto tendría de coordenadas 3, 1, que son las coordenadas que hemos encontrado, que hemos calculado a partir de su expresión analítica. Como veis, bueno, pues los resultados obtenidos a partir de, digamos, la derivada primera y la derivada segunda concuerdan, o están de acuerdo, con respecto a lo que nos indica la gráfica. Y con esto tendríamos completamente resuelto este ejercicio.